¿Qué tal? Buenas. Me presento, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy fisioterapeuta del equipo de investigación que ha desarrollado tanto RIG como Ribody, las plataformas de rehabilitación para cuerpo completo. Y, y dentro de estas dos plataformas, pues como sabéis, estamos trabajando en la plataforma de Ribody Academy para la formación de compañeros fisioterapeutas en la prescripción de ejercicio y en el uso de nuevas tecnologías para el proceso de rehabilitación. Hemos decidido estas semanas pues sacar un nuevo curso de bastante actualidad, como es el uso de herramientas de ChatGPT, inteligencia artificial, en una consulta de fisioterapia. El objetivo de esta charla, de esta ponencia o de esta formación, es que comprendáis algo más en profundidad en qué consiste esta herramienta y cómo realmente puede ayudarnos en la práctica clínica diaria y, bueno, y aumentar, pues, disminuir los tiempos que nosotros podemos dedicar en tareas cotidianas en una consulta, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, ChatGPT ha tenido un boom de popularidad en los últimos meses, desde noviembre que se abrió al público, con un crecimiento exponencial de usuarios, y es verdad que hay un grupo de personas detractoras de su uso bueno, y hay otros grupos que lo ven como un potencial para mejorar muchas cosas, ¿no? Como os digo, vamos a hablar de algunos potenciales que podemos utilizar esta herramienta en una consulta de fisioterapia cualquiera de calle, ¿vale? Veréis que además no es complejo de utilizar. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, para empezar en la base, sabemos que ChatGPT es un chatbot, es un modelo de lenguaje que está entrenado pues, para procesar y generar textos que el propio usuario le proponga y dar una respuesta coherente en función de lo que se le proponga, ¿no? La inteligencia posee más de 175 millones de parámetros y mediante un entrenamiento constante de información, pues va obteniendo cada vez mejores resultados, cada vez más precisos bueno, relacionados a todo esto, obviamente relacionado con el lenguaje, ¿no? No solamente va a comprender el significado de lo que tú le propongas, sino incluso el contexto. Entonces, aumenta mucho la riqueza de lo que la propia herramienta puede ofrecer, ¿no? Y como digo, pues esta propia herramienta pues está en constante formación, por tanto, aprende constantemente de todo lo que los usuarios vayan preguntando, vayan respondiendo. ¿Cómo funciona? Pues simplemente hace a la página de ChatGPT, hay una versión gratuita que es la 3.5 y es tan sencillo como proponerle una instrucción o un prompt, que es lo que se conoce, una pregunta o alguna tarea que tú quieras pedirle a ChatGPT y él te va a proporcionar una respuesta adecuada a lo que le hayas pedido, ¿no? Estos entrenamientos, pues, que hemos visto previamente, que ya se han hecho, que sigue haciendo a día de hoy, son por una parte supervisados, ya que ha habido ciertos criterios que han tenido que ser identificados por personas físicas, pero hay otros que son automatizados por la propia inteligencia artificial y va aumentando pues, toda su base de conocimiento. Sí es verdad que hay temáticas que bloquea, ¿vale? Sean temáticas ofensivas, racistas o sexistas, algunos de los ejemplos, pero hay otras muchas. Y los conocimientos a día de hoy están limitados hasta 2021. Entonces, normalmente si hacemos preguntas posteriores, ya sea, por ejemplo, pues, el presidente del gobierno a día de hoy en España, posiblemente falle, ¿vale? Entonces, sepamos que esta herramienta falla en bastantes ocasiones, ¿vale? Pero sacándole un poquito del partido, pues podemos eh, beneficiarnos mucho. Y además estos prompts, estas instrucciones pueden ser toda la específica que nosotros queramos. Mientras más específicos seamos en lo que le queremos pedir a la herramienta, mejor respuesta nos va a proporcionar. En cambio, si facilitamos promos e instrucciones muy genéricas, seguramente se queden cortas o demasiado genéricas y no aporten valor. Como os imaginaréis, pues este boom no ha sido únicamente a nivel de informática o de marketing o en ramas parecidas, sino en la propia medicina. La propia New England o la revista, una de las revistas más importantes a nivel mundial de medicina, ya habló hace escasos meses acerca de los potenciales de la inteligencia artificial y cómo este tipo de herramientas pues, pueden favorecer o facilitar los diagnósticos diferenciales, poder descartar banderas rojas, aunque es verdad que ponen o destacan la necesidad de que todo este uso debe ser realizado por usuarios con conocimientos en medicina y con experiencia previa, si no este tipo de instrucciones o de preguntas al chat seguramente no tengan sentido, ¿vale? Necesita por detrás una base de conocimiento para utilizarla correctamente, ¿no? Y surge además
esa idea de que este tipo de herramientas, pues claro, si realmente nos ayudan a un diagnóstico diferencial, necesitarán, están validadas clínicamente, van a necesitar una regulación como cualquier producto sanitario, va a haber sesgos en el propio aprendizaje de la herramienta que limite después la respuesta que nos pueda proporcionar. No lo sabemos. ¿Vale? Pero estas son preguntas que nos han planteado los autores muy interesantes con respecto al uso de nuevas tecnologías como puede ser ChatGPT, ¿no? Incluso más curioso todavía, recientemente se hizo esta publicación, como veis aquí arriba, en la revista News Education in Practice, en la que se incluyó al propio ChatGPT como autor, aunque recibió muchísimas críticas a posteriori, porque al final esta herramienta no es una herramienta que haga razonamientos lógicos ni haga ideas novedosas, ¿no? Al final lo que hace es recopilar información actual y a lo mejor se puede utilizar como eh, pues para la escritura en sí del artículo, ¿no? Pero no debe ser considerado como un autor y la propia revista Nature ya sacó una editorial a principios de año en el cual destacó pues estos puntos, ya, ¿vale? Ya que esta herramienta no tiene responsabilidad sobre el trabajo y no debe incluirse como el propio autor, ¿no? Os dejo ahí el QR por si queréis acceder al artículo, que es muy interesante de leer. Y además, pues nos especifica en el propio artículo de que si realmente queremos utilizar la herramienta, la tenemos que aplicar o destacar que se ha utilizado en métodos o en los agradecimientos, ¿no? Hay algunas revistas como el Archives que ya ha dado algunos puntos más en detalle, pero bueno, estas son unas bases que han ido proponiendo, ¿no? Al final esta herramienta tenemos que plantear como si fuera un SPSS, al final es una herramienta que nos va a ayudar, por ejemplo, en la investigación, ¿vale? Pues si fuéramos a publicar cualquier cosa, pues en este caso algo parecido, una herramienta que nos va a ayudar a redactar y a preparar un artículo, por ejemplo, ¿no? Y además, pues bueno, empezamos con el juego y yo decidí preguntarle a ChatGPT si realmente ve correcto que se le incluya como autor. La respuesta fue curiosa porque al final nos dijo que no, que él no puede ser considerado autor porque no va a hacer una aportación intelectual significativa al trabajo, cosa que es lógica y real. Y nos vuelve a insistir en que él aprenda a base, esta herramienta aprenda a base de entrenamientos de datos, de inputs de usuarios que van utilizándolo, pero no va a crear ideas desde cero, va a plantear investigaciones originales, sino se va a basar en trabajos previos, ¿vale? Por lo tanto, es incorrecto utilizarlo de coautor. Por tanto, pasamos ahora a algunos, he organizado algunos ejemplos de cómo puedo utilizar esta herramienta de forma práctica en mi consulta de fisioterapia y así poder ahorrar tiempo e incluso optimizar mi trabajo con mis pacientes, ¿no? Entonces, bueno, voy poniendo algunos ejemplos más o menos complejos y al final, pues estos son ejemplos nada más y hay muchas más opciones que se pueden aplicar para esta herramienta, ¿no? El primero es más sencillo, los idiomas. La herramienta, el ChatGPT, te puede perfectamente traducir cualquier tipo de texto a cerca de 100 idiomas diferentes. En este caso tenéis ejemplos del francés o de incluso del inglés, ¿no? De cómo le pedí que una frase en concreto en español, que es una introducción de un artículo, pues me la pasara a un idioma diferente porque a mí me interesara tenerlo correctamente, ¿no? Incluso eso, al inicio tú puedes pedirle en qué idioma te responde, ¿no? Te puede cambiar incluso el tono y el modo de hablar o de escritura de un párrafo para que sea más familiar y más cercano a tus pacientes. Entonces es una herramienta súper importante para la educación terapéutica. Aquí vemos un ejemplo de un párrafo, de un artículo, de una discusión, de unos artículos justamente publicados por el equipo de investigación de Regan y Everybody, en el cual pues, se destacan los resultados del estudio y claro, son al final una forma de hablarlo un poco técnica y me interesaba que fuera algo más sencillo, ¿no? Más divulgativo. Por tanto, aquí la propia herramienta me dio una versión más resumida y algo más sencilla de comprender, en este caso en inglés, para los pacientes, aunque también la puede traducir al español, como digo, ¿no? Entonces, al final, la herramienta la podemos aplicar en casos en que queramos explicar ideas complejas o a pacientes para que sea sencilla de comprender por su parte, ¿no? Incluso podemos pedirle que cambie el propio tono de hablar, es decir, si sea un tono más informal, que sea un tono más divulgativo, que sea un tono más formal, porque nos interese escribir un correo o cualquier cosa parecida, etcétera. Es decir, el tono nos puede dar tonos diferentes, ¿no? Incluso, pues, este otro ejemplo en el que le pedí que ese mismo párrafo me lo tradujera o le cambiara el tono para que un niño de 10 años comprendiera el texto. Entonces, directamente me lo tradujo al español y me simplificó mucho las palabras de manera que bueno, pudiera comprender cualquier niño de 10 años, ¿no? Aquí, como podéis ver en el ejemplo,
pues mucho más sencillo de leer que, por ejemplo, el primer párrafo de un artículo algo más eh, complicado de, ya digo, de interpretar por un paciente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Podemos incluso, ante sospechas de red flag o de patología grave, podemos incluso en algunos casos aprovechar su potencial para, como hemos visto antes con la propia revista New England, que lo destacó, nos puede guiar un poco en este proceso, ¿no? Obviamente no podemos basar nuestro conocimiento 100% en esto, pero nos puede ayudar bastante. En este caso, pues me basé en un artículo que se publicó en 2022, no recuerdo, en principio de 2023, acerca de la patología cervical grave vascular, en el cual pues, se presentan algunos casos clínicos, ¿no? Le propuse este caso clínico a una persona de 33 años, el cual presenta dolor de cuello y además el dolor empeora por las mañanas y se agrava la rotación izquierda. Recuerda además que sufrió un golpe, por tanto, esto ya nos debe hacer sospechar y que además, pues bueno, recibió hace 5 días previos terapia manual, incluso una sesión de acupuntura, de movilización cervical y que aumentó de manera inmediata tras esta sesión el dolor y el episodio de sensación de mareo o de inestabilidad. Entonces, bueno, cualquier fisioterapeuta puede ya sospechar por lo menos que puede haber una patología grave en este paciente y que se debe derivar lo antes posible a un médico o al servicio de urgencia, pero decidí preguntar a ChatGPT. Y aquí la herramienta, pues me planteo que, bueno, que es importante que esto lo evalúe un médico de manera exhaustiva y que incluya pruebas de imagen y examen neurológico, ¿no? Y que únicamente si se descartaran patologías graves, pues se podría volver a realizar un trabajo de fisioterapia, siempre con una monitorización muy cercana por nuestra parte. También podemos pues, preguntarle pues, dudas que tengamos muy concretas, ¿no? Pues, por ejemplo, hice la prueba de utilizar una demencia como es la demencia frontotemporal y que me explicara de forma detallada en qué consiste esta demencia, ¿no? Porque en el caso que me llega un paciente no tenga muy claro, no tenga mucho tiempo en hacer la búsqueda bibliográfica específica, pero puedo tener algunas nociones básicas de qué consiste, ¿no? Y me dio estos párrafos con algunos puntos importantes. Esta pregunta, como os he dicho antes, se puede especificar todo lo que queráis. Le podéis pedir los síntomas si queréis solamente los síntomas, si queréis la evolución clásica, etcétera. Incluso pues, podemos profundizar. Yo en este caso, como quería profundizar un poco más en esa demencia, le pedí a la herramienta que me facilitara sitios donde yo pudiera formarme o ver más información acerca de esta demencia. Sé que muchos de los puntos a lo mejor no son 100% relevantes para nosotros, eventos y conferencias, pues bueno, se pueden llegar a buscar, pero también es interesante que hay veces que da ideas muy interesantes, como por ejemplo el utilizar pues la Confederación Española de Alzheimer o la Fundación de Alzheimer de España, pues para pedir más información respecto al tema, ¿no? También nos puede permitir, en algunos casos que tengamos dudas de pacientes con una patología específica, de conocer pues, qué tipo de escalas puedo utilizar, por ejemplo, en este caso, un paciente con una lesión de la mano, ¿vale? Y quiero evaluar la función. Supongamos que no conozca ninguna escala específica, ¿no? Pues una opción en este proceso es pedirle que nos devuelva, en este caso le pedí 5 escalas diferentes, de las cuales pues, yo ya después puedo profundizar más o menos, ¿no? Entonces me propuso aquí algunas muy conocidas, como son la Michigan, como son la escala Dash, como son la propia Quick Dash, que es la versión acortada de la propia Dash que he dicho anteriormente. Y bueno, otras 2 escalas más que también se utilizan bastante en la rehabilitación de la mano, con su correspondiente referencia. En este caso las referencias están correctas, aunque os aviso desde ya de que ChatGPT no podéis utilizarla para pedir referencias, porque falla mucho y os va a dar referencias erróneas y como al final esta herramienta aprende de procesamientos internos y al final es todo cuestión de probabilidades y que interpreta la herramienta, pues en muchas ocasiones pues, te va a dar referencias inventadas, 100%, ¿vale? Que el ChatGPT pues, ha concluido por su parte, ¿no? Entonces, yo recomiendo que no utilicéis esto para buscar referencias, ¿vale? Es lo único que os va a fallar seguramente. ¿Qué más podemos hacer? Pues en este caso también nos puede adaptar programas de ejercicio a las necesidades que tenga mi paciente. Por ejemplo, yo tenía un programa de ejercicios que incluía ciertos ejercicios que yo no le podía mandar a mi paciente porque a día de hoy estar mucho tiempo de pie le produce mucho dolor en la espalda. Entonces le pedí a la herramienta que me propusiera 3 ejercicios con el mismo objetivo que yo tenía inicialmente, que era trabajar la musculatura glútea, tumbado, para que él pueda hacerlo tranquilo en casa y no empeore los síntomas. Y me propuse estos 3 ejercicios, ¿no? El ejercicio
para atravesar musculatura del puente lateral, de abducciones de cadera, incluso de rotación externa tumbado, ¿no? Entonces son formas de trabajar o propuestas que también nos puede hacer herramientas si en algún momento nos vemos sin ideas, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Pues similar a lo que hemos hecho antes, educación en dolor. Le podemos pedir que, pues en este caso, pedir que me diera una respuesta algo más informal y más divulgativa de la definición de dolor, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar asociada a una lesión tisular real o potencial, ¿no? Eso está mal escrito, ¿no? Pero bueno, tisular o asociada a un daño tisular real o potencial. Entonces todo esto se lo pregunté a ChatGPT para que me lo dijera en un formato mucho más sencillo para que un paciente lo comprenda. Pues al final esto lo comprendemos nosotros, pero a lo mejor el paciente no lo comprende al 100%. Por tanto, pues eso, me dio una respuesta algo más simple de comprender. Al final me dice, el dolor es una sensación incómoda que se siente en el cuerpo y que puede estar relacionada con la lesión real o no. Además, el dolor no solo es físico, sino que también está relacionada con emociones, ansiedad o miedo, ¿no? Y me propone dos ejemplos, ¿no? Es decir, cuando me como con una sartén o incluso si tengo miedo a algún tipo de movimiento. Son ejemplos bastante interesantes que yo después puedo aplicar con mis pacientes, ¿vale? Incluso le pedí que, bueno, esos ejemplos, todo esto me lo explicara un poquito más redactado porque quiero algo más de contexto, ¿no? Pues me dio esos ejemplos mismos que me dio, pues de una forma más redactada y más específica para yo después ayudarme en mi consulta a la hora de educar a mis pacientes en dolor, ¿no? Ya os digo que incluso en dolor, todo lo específico que seamos, mejor respuesta nos va a dar, ¿vale? También nos puede permitir preparar argumentos ante posibles dudas que pueda tener el paciente en casos en los que no esté motivado con el programa de ejercicio o no tenga adherencia suficiente al programa, ¿vale? Existe una forma de conversación que es el método socrático, en el cual mediante una serie de preguntas y respuestas constantes, pues buscamos que la persona vaya generando su propia idea y concepto que queremos transmitirle, ¿no? De manera lógica y escalonada. Y por tanto queríamos buscar que el propio chat me propusiera un guión de una conversación entre paciente y terapeuta, en el cual pues fuéramos poco a poco exponiéndole los beneficios y la necesidad de hacer los programas de ejercicio, ¿no? Entonces, pues nos propone esta respuesta, en la que el terapeuta va dando una serie de preguntas y el paciente pues da una posible respuesta. Esto nos puede venir muy bien para nosotros preparar una especie de guía y saber por dónde nos puede salir el paciente. Muchas veces puede hacer preguntas que nos cojan un poco inesperadas. Pues con esto podemos ya prever qué nos puede preguntar y tener una batería de respuestas preparada para no tener problemas, ¿no? El ejemplo de aquí, ¿no? ¿Qué otros efectos pues, podría tener el ejercicio en mi percepción de dolor? Dice el paciente. Pues aquí le podemos hablar a modular la respuesta del sistema nervioso y reducir la sensibilidad al dolor. También aquí en este caso le devolvemos la pregunta, ¿no? ¿Crees que esto puede tener un impacto en tu forma que percibes y experimentas tu dolor? Y bueno, dice que sí, que incluso puede mejorar su postura, su músculo puede estar más fuerte, es decir, son argumentos que nos pueden valer para conseguir que el paciente se adhiera al programa de ejercicio y se motive y se comprometa con el tratamiento, ¿no? Y bueno, aquí un ejemplo más. ¿Crees que esto puede tener un impacto positivo en tu salud general? Pues también, incluso a nivel general, pues también nos propone algunas ideas a nivel cardiovascular y demás. También nos puede servir de ayuda a la hora de redactar un informe clínico de fisioterapia, ¿no? Si en algún momento queremos derivar a nuestro paciente o queremos pedir específicamente alguna prueba a algún médico, a algún profesional que esté trabajando con nosotros, pues podemos, en muchos casos nosotros apuntamos la historia clínica de forma poco redactada, por ejemplo, muchas veces hacemos con prisas, ¿no? Con puntos muy, como en este caso, ¿no? Con puntos importantes en la evaluación inicial de un paciente con una cirugía, en este caso de una rizartrosis de pulgar, que es un caso clínico que presentamos en su día en Rihan, que podéis ver en nuestras redes sociales, si estáis interesados la puedo facilitar. Em, Eso tenéis que escribirme aquí a Reward Academy o incluso a la propia redes de Rigen y se os pasa sin problema, ¿vale? Entonces, lo que se busca con esto es que yo le propongo las ideas del paciente y le pido que me redacte un informe para pues, yo poder presentárselo a un médico. Y me da un ejemplo de un informe, ¿vale? Aquí tenéis los puntos me hace algo más redactado, lo que es la destreza con el Nine Hole Pest Test, que es un test específico para la destreza de la mano. Me redacta un poquito más la fuerza de prensión y de pinza de la mano. El tema del dolor igual, incluso la escala de función de la propia mano
también me la redacta un poco más para dar un poco más de contexto al profesional, ¿no? E incluso me llegó a plantear algunos objetivos terapéuticos y algunas intervenciones que podíamos realizar con su posible explicación si nos hiciera falta, ¿no? Cuántas sesiones va a tener de fisioterapia, es decir, nos da un guión súper completo que nos puede facilitar después la vida y ahorrar mucho tiempo a la hora de la redacción. Aunque como digo todo esto, habría que revisarlo, ¿vale? Todas las cosas que nos plantea ChatGPT es interesante que lo revisemos, porque muchas veces os puede meter algún tipo de error dentro de los textos, porque ya os digo que esta herramienta puede fallar. Entonces es importante revisarlo todo. O incluso también nos puede proponer ideas de ejercicios según un objetivo terapéutico que tengamos. ¿Vale? En este caso, pues yo le planteé que un paciente con dolor lumbar que tuve hace un tiempo, en el cual tras mi evaluación inicial, yo observé que era importante que trabajara la región glútea para favorecer o conseguir el descenso del dolor a nivel lumbar, ¿no? Entonces le propuse que me diera 5 ideas de ejercicio. Y bueno, ChatGPT, sabiendo esto, me dio 5 ejemplos que se pueden utilizar sin ningún problema, ¿no? Estas patadas laterales de pie, el puente lateral, sentadillas con banda elástica, caminar de lado, incluso las zancadas laterales, ¿no? Entonces yo, con estas ideas, lo planteé dentro de Rebody, que es la herramienta de prescripción de ejercicio terapéutico mediante telerehabilitación, que me permitió pues adaptar algunos ejercicios y exponer ejercicios dedicados a la región glútea, ¿vale? Como lo que podéis ver aquí. También nos puede permitir, si en nuestra consulta de fisioterapia gestionamos redes sociales, nos puede permitir crear mucho contenido en poco tiempo. En este caso, le propuse que mediante una entrada de blog que tengo aquí, que son los 8 puntos imprescindibles para el diagnóstico del tratamiento del Guillain-Barré, que está en la página de Rigen del blog de recursos, si queréis acceder a ella en algún momento, le pedí por favor que me planteara una entrada de Instagram con su título, descripción y con los emoticonos y también si hace falta, pues con los hashtags si se los pido, ¿no? Y obviamente me los da sin ningún problema. Y, y esto ya pues se puede aprovechar en un momento para crear una publicación. O incluso pues le puedo poner aquí, le planteé que me lo hiciera algo más impactante y que me destacara la importancia de la fisioterapia del tratamiento, ¿no? Que me dio un párrafo y yo quería algo más redactado y que fuera más claro a la hora de la fisioterapia. Entonces, pues nos plantea algo más redactado, algo más complejo, da más detalles de la fisioterapia, con mensajes mucho más motivadores para los pacientes, ¿vale? Es decir, otra herramienta que nos da muchas ideas. Ya os digo que es interesante que se revise, pues también es importante dar nosotros nuestro punto de vista, ¿no? O incluso si en un momento no sabemos qué publicar, le podemos pedir ideas de publicaciones. En este caso le pedí 10 ideas para publicar acerca de fracturas de radio distal. Porque me dio 10 ideas con su título, sus subtítulos, incluso su emoji, ¿no? Le pedí que me creara una tabla y me crea una tabla con estas ideas. Entonces, pues otra idea de crear así nosotros un calendario de publicaciones y ir poco a poco pues sacando cosas relacionadas con lo que nos plantea, ¿no? A lo mejor no todas las ideas son perfectas, pero algunas nos pueden ir muy bien para ir avanzando, ¿no? En este caso, tienes aquí una publicación de Rija sobre los 7 puntos que tienes que medir en fracturas de radio distal, que le podéis echar un vistazo, ¿vale? Que es una de las múltiples publicaciones que hemos hecho de fracturas de radio distal en Rija. Entonces, bueno, después de todos estos ejemplos, vamos con las limitaciones, ¿no? Al final, ChatGPT no es perfecto y tiene algunas limitaciones que debemos conocer. Lo primero es que en muchas ocasiones las respuestas pueden ser plausibles, pero incorrectas o sin sentido. Ya lo hemos hablado varias veces, ¿vale? La herramienta al final es una inteligencia artificial que aprende de forma automática. Entonces, no siempre las respuestas van a ser correctas. Importante siempre revisar lo que nos responde para evitar estas pifias y que nos encontremos después en nuestro trabajo, ¿vale? Eh, y además otro punto importante es que no nos da una referencia de donde pueda salir esa información, ¿no? Ya digo que esa información pues no tiene una fuente de verdad absoluta, hay cosas que no va a conocer y la respuesta va a depender de lo que el modelo pues obviamente haya aprendido previamente, ¿no? Es muy sensible a los cambios denunciados de la pregunta. Si vosotros exponéis la misma pregunta con un cambio mínimo va a dar respuestas diferentes, incluso muchas veces la misma pregunta o prompt va a dar respuestas diferentes. Entonces, para que lo tengáis en cuenta que puede variar. Y muchas veces es verbalmente excesivo, es decir, muchas veces da demasiada conversación de vuelta y tenéis que acotarle muy bien. Vosotros le podéis pedir sin ningún problema que os responda con un límite de palabras, que así evitáis este tipo de problemas de exceso, ¿no?
Y además, pues este modelo puede traer unos tipos de sesgo, ¿vale? Voy a realizar unas preguntas aleatorias, por lo que hoy día adivina lo que queremos, ¿vale? Si hay veces que si no lo conoce va a adivinar lo que queremos y nos va a proponer algo que no conoce. Entonces, insisto, puede haber algún tipo de sesgo incluido, ¿no? Va a bloquear cierto tipo de contenido, como sabemos, y un punto para mí muy importante, como he dicho antes, que no nos va a proporcionar la referencia de lo que nosotros le pidamos. Entonces vamos un poco a ciegas. Pero ya digo que es una base para tú empezar después a profundizar más en el tema, como hemos visto antes, ¿no? Tú puedes plantear un tema que tú no conozcas y a continuación pedirle algún tipo, una referencia donde tú puedas buscar la información, alguna página web donde puedas buscar más información. Entonces, bueno, esto es lo que os quería contar. Eh, Como os digo, ChatGPT tiene sus pros y sus contras, pero se puede utilizar mucho en nuestra consulta de fisioterapia y podemos sacarle mucho provecho en nuestra práctica clínica para mejorar nuestros procesos de trabajo e incluso, como he dicho antes, incluso ahorrar cierto tiempo, ¿no? En el proceso. Entonces os invito a utilizarla y también os recuerdo que en el propio blog de Ribody, si vais a buscarlo, tenemos dos publicaciones específicas sobre cómo prescribir y monitorizar programas de ejercicio con inteligencia artificial, con ChatGPT y con el propio Ribody, ¿vale? Si queréis profundizar algo más, accedéis al blog de Ribody y podéis ver estos nuevos blogs sin problemas y así profundizáis un poco más en este tema. Espero que haya sido realmente interesante y cualquier problema, cualquier duda podéis contactar conmigo por redes o por donde queráis, ¿vale? Así que un saludo y nos vemos en la próxima.